¿cierto?, una idea de lo que es la producción de leche bajo condiciones pastoriles. Y como muy bien se señalaba, la importancia que tiene, ¿cierto?, el poder tener una mirada de un sistema productivo, ¿cierto?, como un sistema que se involucra, ¿cierto?, dentro de este 4 o 5 sistemas que podemos clasificar en Chile, ¿cierto?, desde confinamiento a pastoril 100%, y en el intermedio, donde normalmente se produce la producción de leche en el sur de Chile, ¿cierto? Y eso variando, obviamente, las proporciones de tanto de alimentación suplementaria como de confinamiento. Y eso da una mezcla que en el fondo, si uno lo compara con Nueva Zelanda también, es una manera bastante similar de representar los sistemas de producción que nosotros tenemos acá en Chile. Un grupo, ¿cierto?, asociado a características como ya las hemos definido. Bien, yo voy a colocar en modo de presentación, ya se está grabando. Como ya decía la doctora, creo que para ustedes es súper relevante tener en cuenta una mirada, ¿cierto?, de una zona geográfica muy importante, con, ¿cierto?, más del 86% de la producción de leche se produce de Temuco al sur. Por lo tanto, es necesario, ¿cierto?, para el que le guste esta área, conocerla, y de hecho ya tenemos ejemplos, colegas jóvenes de ustedes, estudiantes de la Universidad de Chile, que están haciéndolo muy re bien acá en el sur. Tenemos destacados colegas en línea, un par de damas ahí que están trabajando muy bien, y también, ¿cierto?, en el consorcio lechero, ex estudiantes de la universidad de ustedes, y también en el sector privado. Así que en general es un campo abierto que está para la persona que le gusta esta área. Y la respuesta a la doctora, ¿por qué me fui a estudiar al sur? Teniendo Chillán y teniendo las comodidades de estudiar en Chillán, ¿cierto?, cerca de la casa. La pensión obviamente iba a ser mejor estando en la casa que fuera. Pero justamente me fui por esto, por la producción de leche en condiciones pastoriles. Obviamente uno asocia un poco la producción a lo que es el comportamiento de animales en condiciones pastoriles, que era el gran interés que yo tenía en ese tiempo, y que tuve la suerte de poder lograrlo durante mi vida profesional. Y bueno, y todavía sigo en esto hasta que jubile, espero. Bien, la pradera, ¿cierto?, es parte de este sistema muy importante, y hoy día vamos a ver la importancia que tiene en esta primera sección como fuente principal de alimento para nuestros animales. En este esquema donde tenemos la producción, tenemos ciertos animales, y tenemos pradera, y tenemos un ambiente. Y vamos a partir hablando entonces de lo que es la pradera. Como señala ahí, ¿cierto?, un ecosistema muy claro, constituido por especies nativas y naturalizadas. Aquí un término que para nosotros a veces lo escuchamos y nos genera un grado de confusión. Estoy hablando para los médicos veterinarios. Esta clase están hechas para médicos veterinarios principalmente, ¿cierto? Lo que nosotros debiéramos saber, al menos para enfrentar esta temática de la producción a pastoreo, que nosotros se hace, ¿cierto?, desde el punto de vista agronómico, una separación, ¿cierto?, entre praderas y pasturas. Y cuando hablamos de pradera, estamos hablando más de las especies, ¿cierto?, con especies naturales, ya sea propias de la condición del país donde están, ¿cierto?, o que a través de muchos años se han naturalizado. Y cuando hablamos de pasturas, ¿cierto?, vamos a hablar más de una pradera en la cual tiene especies naturalizadas, pero también introducidas, ¿ya? Ahora bien, que quede bien claro, que normalmente las que se usan en producción de leche podríamos entenderlas como pasturas, ¿ya?, que son especies naturalizadas, como lo vamos a ver, que muestran una tabla un par más adelante,
y especies de tipo introducida, ¿cierto? De alta producción, de alta valor nutricional, que generan cierta importancia del punto de vista de cantidad de producción a través del año y de además de una calidad nutricional muy importante. Entonces, tenemos que basarnos que en este sistema, que lo podemos llamar pradera en general, ¿cierto? Pero teniendo claro que estamos hablando que también hay especies introducidas, va a ser individuo de muchas especies en un ambiente de características definibles y donde obviamente hay un proceso que es dinámico, en donde se va a interactuar, ¿cierto?, fuertemente para lograr un ajuste a las condiciones del sistema productivo que nosotros tengamos. Entonces, ahí tenemos que interactuar, y por eso que nosotros como profesionales obviamente actuamos generando un manejo en estas condiciones para lograr lo que nosotros queremos que ojalá ocurra. Entonces, vamos a entender como especie nativa las propias del área geográfica y la naturalizada y aquella exótica, pero que han dado muy re bien, digamos, en la condición de ambiente donde se están utilizando y permite, ¿cierto?, un establecimiento y que se hace muy autosuficiente dentro del esquema. Bien, entonces, como ya les decía, la pradera o pastura para nosotros va a ser constituido por especies exóticas y introducidas, pero entendido claro como cultivo de especies herbáceas, de plantas, ¿cierto? Ya sean gramíneas o leguminosas, solas o en mezcla. ¿Y por qué digo sola? Porque en el sur, por características propias que vamos a conversar un poquito más adelante, principalmente en condiciones normales, es mayor la presencia de gramíneas que de leguminosas, que se someten a un régimen de intensivo de utilización y que nosotros, a través de herramientas de manejo, ¿cierto?, podemos lograr pasar de un nivel productivo X a un nivel productivo X más algo, ¿ya? Y ese manejo van a incluir el riego, van a incluir la fertilización, van a incluir el control de plagas y enfermedades y malezas en particular, etcétera, ¿ya? Entonces, tenemos que entender esta condición que nosotros la podemos utilizar en forma directa por el animal, sí, llámese pastoreo, ¿cierto? O a través de el corte en forma tal como está, ¿cierto? Tal como ofrecido, o si no, incluso lograr, ¿cierto?, la utilización, una vez que esta pradera o esta pastura nosotros la cortemos, la podemos conservar para ya ser alimentos, forrajes conservados, ya sea heno, enilaje o ensilaje, que mayoritariamente en el sur de Chile. Aquí algunas típicas eh, especies que están presentes en el sur de Chile, tanto nativas como naturalizadas, ¿cierto? El Paspalum, que es el Daisiflerus, que bueno, es un tipo de chépica de hoja ancha, los típicos bromos que ahora que ya incluso se están manejando genéticamente porque se han visto que son, ¿cierto?, muy productivo y muy bien adaptado a la condición, por algo son nativos, ¿cierto?, a una condición en la cual más rústica que la que nosotros tendríamos que hacer para una naturalizada o una introducida nueva en forma inmediata, y por lo tanto con muy buenas producciones y también con muy buenas calidades. Naturalizadas, ¿cierto?, que se han visto desde el tipo que nosotros llamaríamos maleza, pero que en el fondo son especies de menor producción, pero adaptadas, ¿cierto?, a una condición que se adaptan muy bien a una condición de producción media, baja a media, ¿ya? El típico pasto oloroso, que es bastante común, ¿cierto? Vemos otras variedades de chépica, ¿cierto?, como la que están apareciendo en las fotos, en las que estoy nombrando, el pasto dulce, ¿cierto?, el Orcus lanatus, las poas, ¿cierto?,
de larga duración o las podas anuales, como las estamos viendo ahí, ¿cierto? Que es las que estamos viendo en la foto también. Y posteriormente también tenemos ya algunas que ya son las, digamos, naturalizadas, pero con mayor producción, como el pastobillo, el que lo tenemos ahí, ¿cierto? El Lolium multiflorum y Lolium perenne, ¿cierto? Las vallicas anuales, bianuales y las vallicas perennes, que son las que conforman este predominio. Y se fijan que no he nombrado ninguna leguminosa en este caso, pudiendo decir, ¿cierto?, como nativa o naturalizada, algún tipo de Walputra, que están naturalizadas bastante bien, ¿cierto?, como los tréboles blancos, los tréboles subterráneos, que se han ido adaptando muy re bien a nuestra condición del sur, y la alfalfa como, ¿cierto?, como una exótica introducida y que también genera muy bien producción acá, pero bajo las características de los suelos del sur de Chile, no, en general no pueden lograr una participación relevante, ¿ya? Y por lo tanto el predominio principal está dado por las gramíneas, ¿ok? Como dijo la doctora, cuando quieran me interrumpen si va quedando algo en duda, y si puedo dar respuesta, bienvenido. Nosotros vamos a denominar, ¿cierto?, las praderas de muchas maneras. Vamos a utilizar muchas maneras para poder, ¿cierto?, agruparlas, caracterizarlas, ¿cierto? Y dentro de aquí estoy dando algunas, como por ejemplo, según si son artificiales, si son sembradas, regeneradas, mixtas, según su longevidad, si son praderas que duran 1 año, que duran 2 años, o que son, de, por ejemplo, de resiembra, se autorresiembran, como por ejemplo el trébol subterráneo, que otro, ¿cierto?, que año a año se resiembra a sí misma, ¿cierto?, y usa incluso los animales para poder enterrar su semilla y volver a producir. Las permanentes, por cierto, artificiales, las que duran, o estas naturalizadas de larga duración, que casi se hacen eternas, dependiendo del manejo que nosotros hagamos. De hecho, en Inglaterra hay unas praderas que en el tiempo mío tenían casi 40 años de duración sin haber arado, sin haberlas tocado, y con muy buena producción. Eso estaba en los institutos agronómicos, por lo que me imagino que estarán todavía, así que eso ha pasado casi 20 años, 20 y tantos años, por lo tanto son praderas que tienen más de 50, 60 años y que siguen teniendo una muy buena productividad. Por lo tanto, la longevidad es absolutamente valiosa en este caso. Según donde se ubiquen, uno las va a tener, ¿cierto?, praderas del sur, praderas mediterráneas, subtropicales, etc. Disponibilidad de agua muy importante, praderas de secano, ¿cierto?, como las que tienen ustedes, ¿cierto?, alrededor de Santiago, ¿cierto?, praderas de secano, praderas de riego, praderas de ñadi, que son las típicas praderas que están en suelos que tienen agua de forma permanente, ¿cierto?, suelos que acumulan agua porque tienen mala permeabilidad, y por lo tanto son suelos que en el invierno son muy húmedos. Según uso, vamos a hacer, esta pradera puede ser para pastoreo, o va a ser para corte, o va a ser para las dos cosas, pastoreo, corte, va a ser una pradera suplementaria, de uso invernal, de uso de verano, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces tenemos muchas maneras de caracterizar una pradera, ¿ya? Entonces, es importante ir teniendo en cuenta, ¿cierto?, ir ubicándose en un sentido que un tipo de pradera, ubiquémonos en el Valle Central de Osorno, ¿cierto? Obviamente va a ser una pradera que está en el sur, va a ser una pradera a lo mejor artificial, va a ser una pradera de larga duración, va a ser una pradera que es de secano, ¿ya? O puede ser de riego, va a ser usada para porte pastoreo, por lo tanto esa misma pradera la podemos, ¿cierto?, agrupar de diferentes características dependiendo, ¿cierto?, de lo que ella nos presente en los objetivos que nosotros tengamos. ¿Ya?
Bien, aquí en el fondo una zona agroecológica, ¿cierto? Típica de la característica agronómica de nuestro país, donde encontramos templado mediterráneo, desde Coquimbo al Biobío, la región del Biobío, Mediterráneo húmedo y templado lluvioso, desde la Araucanía a los lagos, y por último, ¿cierto?, la zona austral y continental, ¿cierto?, es la región de Aysén y Magallanes, donde obviamente, ya decíamos, ¿cierto?, tenemos, si entre la Araucanía y los lagos tenemos el 86%, lo que nos queda está desde la región metropolitana, la región del Biobío. Eso es lo que queda desde el punto de vista de producción, con los objetivos y con los sistemas de producción que ya la doctora les comentaba. Bien. Doctor. Sí, hay un... Sergio, Sí, cuénteme. doctor, buenos días. Una Hola, buenos consulta. días. ¿De qué tamaño uno ya dice que la pradera la usan para corte? ¿Desde qué altura? Ya, mira, eso pregúntamelo en la próxima clase, no para acabarme, sino que cuando hablemos de manejo pastoreo, porque en el fondo nosotros vamos a tener criterios para utilizar las praderas, y vamos a tener criterios para utilizarlas con las vacas, ¿cierto? Con nuestros bovinos lecheros en este caso, porque es el objetivo de la clase de hoy, y también para lo que es conservación de forraje o para corte tipo soiling, una vez que nosotros sobrellevamos esos criterios. ¿Ok? Ya, perfecto, doctor. Vale, gracias. Entonces, a la segunda jornada de la mañana. Bien, entonces, claro, pero para responder, ¿cierto?, un poco a Sergio, el tema es que nosotros podemos hacer un uso pastoril, ¿cierto?, utilizarla en una cierta condición, y posteriormente a eso podemos, obviamente, dejar esa pradera rezagada para hacer corte, para darlo tipo soiling, o si no, definitivamente para llevarla a conservación de forraje. Ok. Bien, aquí unos datos. Ustedes saben que no tenemos un censo agrícola desde el 2007, el último, así que lo que hay, lo otro, ha sido solamente estimaciones por distintos entes, digamos, ¿cierto? Consorcios lecheros, las mismas universidades con sus estudios de los departamentos de economía pecuaria, algunas empresas, digamos, que también han trabajado en estimar, ¿cierto? Estimar lo que está realmente pasando. Pero si uno mira lo que es acá la superficie relativa de las praderas, tanto artificiales, mejoradas y naturales, de las cinco macro zonas productoras de leche, ¿cierto? Como son, ya dijimos, los lagos, los ríos, la Araucanía, Biobío y las regiones metropolitanas del Biobío al norte, digamos, ¿cierto? Hasta la región metropolitana. ¿Qué es lo que yo quiero destacar acá? ¿Cierto? Que praderas hay muchas, y dependiendo, ¿cierto?, de donde estén ubicadas, vamos a ver que incluso presentan una gran variabilidad en cuanto a el tipo de pradera que se esté caracterizando, ¿cierto?, como la estemos agrupando. Pero si ustedes ven que en general, mayoritariamente las praderas en estas 5 zonas son de praderas naturales. Lo vemos claramente en el caso de la región de ustedes, la región metropolitana, ¿cierto?, y sus alrededores, la región de O'Higgins, donde las praderas mayoritarias son las naturales. Es cosa de, ¿cierto?, de salir y mirar un poquito hacia el externo y uno se da cuenta de eso. Y por lo tanto, las praderas que van a ser utilizadas en producción de leche van a ser muy pocas, porque una pradera natural no se puede utilizar para producción de leche, por lo que significa en producción y lo que puede sacar el animal. Y son características, normalmente son praderas que presentan, particularmente en las zonas de ustedes, una estacionalidad muy marcada, y obviamente difícil de poder seguir
las necesidades nutricionales de la vaca con una pradera de este tipo, ¿ya? Ahora, en cambio, si ya vamos bajando hacia el sur, vamos viendo cómo va aumentando la participación de las praderas, diríamos, ¿cierto?, mejoradas, ¿ya? Mejoradas por algún manejo que ha hecho el hombre, ¿cierto? Y obviamente también las artificiales, ¿sí? Donde van teniendo también un grado de participación, ¿cierto?, más relevante. Pero lo que está claro es que en general, donde se hace producción de leche, las praderas por lo menos deben ser mejoradas o artificiales. Y dejamos para los otros rubros, ya sea producción de carne, producción ovina, bueno, si queremos ahora, ¿cierto?, ya se está, ¿cierto?, bovino, sea cerdo y aves ya libres, también vamos a poder tener esas alternativas con las praderas naturales, ¿ya? Para producción equina también, ¿ya? Con grados de mejoramiento también, pero sí lo podemos hacer, o para sistemas que son ya mixtos, ya sea carne-leche, con muy baja productividad, obviamente las praderas naturales también las podríamos adaptar a ello. Pero si nos vamos a la última columna, que está marcada con rojo, vemos que en general, ¿cierto?, lo principal para producción de leche va a ser praderas mejoradas y praderas artificiales. Fuertemente su participación dentro de estos esquemas. Profe, Sí, dígame, Carla. no me quedó muy claro la razón por la cual no se usan las praderas naturales para la producción de leche. Si lo pudiese repetir. Lo que pasa es que la producción de leche obviamente requiere, ¿cierto?, en el entendido del ciclo anual, ¿cierto?, de la vaca lechera, en estos teóricos 300 días de producción, ¿cierto?, más los 60 días de periodo seco, requiere, ¿cierto?, un aporte continuo y constante de alimento que permita, ¿cierto?, enlazarse con las necesidades nutricionales de ella. Y por lo tanto, una pradera como la natural, que tiene un periodo de crecimiento, en primer lugar, corto, imagínense, comienza en otoño, una pradera típica natural, y ya la tenemos seca a finales de noviembre, se nos empieza a secar y ya seca la tenemos en diciembre. Por lo tanto, el valor nutricional a través del año se va a modificar fuertemente, va a ser a lo mejor muy rico en junio, julio, agosto y comienzo de septiembre, pero después una caída tremenda, ¿ya? Y inicialmente también puede ser, ¿cierto?, aumentando su calidad una vez que se va haciendo disponible. Eso por un lado. Y por otro lado, la productividad mayoritariamente está localizada entre fines de invierno y primavera temprana y mediana, digamos, ¿cierto? No el último mes de la primavera, no en diciembre. Por lo tanto, vemos que tendríamos la oportunidad de poder cosechar esa cantidad de pradera solamente en un periodo muy corto del año. Y como el sistema tradicional chileno, mayoritario, según estimaciones, porque como no tenemos el censo, no lo sabemos 100%, pero según el consorcio lechero, más del 70% de las vacas paran todo el año. Entonces, en el problema que el resto de los meses, que a lo mejor pueden ser 4 meses muy buenos de la pradera natural, ¿ya? Muy buenos, digamos, de la pradera natural, ¿qué vamos a hacer con los otros 8? Donde no vamos a tener crecimiento y lo poco que va a haber va a ser de muy mala calidad. Entonces, es imposible coordinar esas necesidades con los aportes. Entonces, esta sincronía que queremos hacer, digamos, ¿cierto?, que en nutrición era de proteína y energía, acá de vacas con pradera, va a ser muy difícil poder alcanzar. Y por otro lado, una vaca, para que produzca, se dice vulgarmente, porque no es cierto 100%, pero se dice que para que una vaca produzca 1 litro de leche, tiene que consumir 1 kilo de pasto. Entonces, si esta pradera, su máxima
productividad normal, ¿cierto? Medible, es alrededor de 3 a 5 toneladas de materia seca, o sea, eso es lo máximo que podría producir una vaca, entre 3.000 kilos de leche y 5.000 litros de leche. Entonces, obviamente, vemos que eso es imposible de mantener, ¿cierto? Porque nos daría, ¿cierto? Obviamente, por estos 4 meses tendríamos lactancias muy cortas y muchas otras cosas más. No sé si me entendió o menos, Carla, que es muy difícil poder hacer los ajustes con una pradera natural. Sí, quedó súper claro. Gracias. Ya, muy bien. Entonces, si pasamos a la próxima, que es el resumen, digamos, yo les voy a dejar esto va a quedar grabado, así que ustedes lo tienen disponible, y vamos a dar otros libros más para que ustedes puedan complementar lo poco que podemos enseñar ahora y mucho de lo que hay. Pero de este total de millones de hectáreas, que se habla que son alrededor de 4,3 millones de hectáreas, solo 800.000 se estarían utilizando en lechería. Y dentro de estas, para producción de leche, obviamente corresponderían a las praderas mejoradas y artificiales. Entonces ahí vemos cómo no tenemos claros estos valores, ¿cierto? Ya lo he repetido, pero entendemos que en el fondo, para poder lograr satisfacer, ¿cierto?, las necesidades de una vaca lechera, que es uno de los animales más demandantes dentro del punto de vista nutritivo, ¿cierto?, por el esfuerzo fisiológico que significa la lactancia, que la tiene ella, y se dice por ahí que los perros que tiran los trineos, ¿cierto?, en los países nórdicos son parecidos, desde el punto de vista del esfuerzo metabólico que hace. Obviamente nosotros tenemos que suplir un alimento que permita dar una estabilidad en el tiempo. Entonces, nosotros debemos, ¿cierto?, dar una alternativa de que puedan producir y que puedan tener alimentos durante el año. ¿Ok? Entonces, si nosotros miramos datos antiguos, nuevamente, pero creo que hablan de lo que es lo normal, ¿cierto? Un productor grande, llámese un productor que produzca más de 1 millón de litros de leche al año, normalmente tiene praderas sembradas, un gran porcentaje, casi un 60%, y un 40% cerca de un 40% de praderas mejoradas, y por lo tanto el poquito que queda restante puede ser utilizada para la crianza de ternero, para la recría, que es la típica que ustedes saben, y la doctora tiene que haberle dicho muy fuerte, que es el hermano pobre dentro del sistema, malamente, digamos, ¿cierto? Es el que se deja para nuestros animales, porque son el futuro de la productividad del predio, pero van a parar a las praderas de menor calidad y de menor producción, y ahí se quedan, ¿cierto? O las vacas secas también. En cambio, productores pequeños, de 100.000 litros al año, ¿cierto? Estamos hablando de que ellos funcionan ya bastante con praderas naturales, donde obviamente las lactancias son menos de los 10 meses, ¿cierto?, de estos 300 días que tenemos. Por lo tanto, con algunas praderas sembradas para épocas específicas o para hacer conservación de forraje, un poco lo que comentaba su compañero Sergio, o mejoradas, ¿cierto?, son las que permiten lograr una, entre comillas, un ajuste entre necesidades nutricionales y aportes de la pradera. Entonces, bueno, ahí vemos que ellos pueden lograrlo con una mayor participación de praderas naturales, producto que cuando los animales están secos de producción, ¿cierto?, como se dice acá en el sur, o en otros lados, ¿cierto?, en nuestra carrera, ellos tienen menos necesidades. Entonces, cuando hablamos de producción de leche en base a praderas, y aquí no tengo la imagen que, ahí la he puesto, a lo mejor la pongo, la presento en la próxima clase. Es característico de zona geográfica a nivel mundial, ¿ya? Y si ustedes han visto el mapa, a lo mejor la doctora se lo ha presentado,
que uno ve, ¿cierto?, el hemisferio sur, donde pasamos por Chile, Argentina y Uruguay. Después cruzamos, ¿cierto?, nos vamos hacia el oeste y llegamos a Nueva Zelanda y el sur de Australia, donde tenemos, ¿cierto?, estas condiciones para producir en base pradera. Y después nos vamos a Europa en particular, y donde tenemos Gran Bretaña, con su isla, ¿ya? Inglaterra, Escocia y Gales, y también Irlanda del Norte, ¿cierto? Y Irlanda propiamente tal, la República de Irlanda, que es la parte sur de la isla. Esas son características zonas para producir, que tienen un alto potencial de producción de leche en pradera, que tienen una variación estacional que sea, ojalá que la podamos modificar, que sea moderada, que tienen costo de la tierra que permita competir y poder tener sistemas de pradera, porque ustedes saben que en Santiago, por ejemplo, en la región metropolitana, o en Biobío, o en O'Higgins, o en el Maule, ¿cierto?, el valor del suelo compite fuertemente con los cultivos, con las hortalizas, con los frutales, con los viñedos, etc. Entonces, obviamente, la rentabilidad del sistema es el que saca cuenta quién va a invertir en un sistema u otro, y obviamente vamos dejando los animales más hacia el sur, y eso ha ido avanzando fuertemente, cada día se le quita más. Y hay un ejemplo bien importante que pasó en los tiempos que yo era estudiante, la región del, ahora se llama Ñuble, ¿cierto? En ese tiempo era la región del Biobío. Había un sistema productivo lechero tremendo al norte de Chillán, San Carlos, donde son las longanizas, ¿cierto?, las pincheiras. En el fondo, en esa zona geográfica había mucha productividad, y con Holstein Friesian, ¿cierto?, unos sistemas productivos muy lindos, pero obviamente la competencia por frutales, por viñedo, por cultivos en general, hicieron que mayoritariamente los predios lecheros fueran reemplazados por cultivos agrícolas, ¿ya? Y por ende, todos ese sistema se movieron al sur, o definitivamente terminaron. Y la leche que se produzca en estos sistemas también, ¿cierto?, sea para ser industrializada, ¿cierto?, gran para producción, ¿cierto?, leche en polvo, o para subproductos, ¿eh? Y ahí, como tenemos ejemplos claros, que en el sector de Osorno, los que han visitado la región de los lagos, la parte norte de la región, la provincia norte, vemos cómo en la ciudad de Osorno varias empresas lecheras tienen, ¿cierto?, sus plantas para procesar la gran cantidad de leche que recolectan. Entonces, en resumen, el sur de Chile es una característica y típico que uno comienza, ¿cierto?, señalando cuando va a publicar, va a publicar una revista científica de impacto importante, para que la gente se ubique, le dice, en las zonas templadas del mundo, como las del sur de Chile, las de Australia, Nueva Zelanda, ¿cierto?, se caracterizan por. Y ahí metimos a nuestro país, y por lo tanto la investigación pasa a ser relevante para un grupo importante. Ahora, no quiero que quede en la idea de ustedes de que en el fondo no se produzca leche a pradera ni en Alemania ni en Holanda, ni en Estados Unidos. La doctora ahí podría decir, no, si yo lo he visto, y obviamente que lo he visto. Pero las condiciones, estas que estamos señalando, se dan en el clima en las zonas templadas, particularmente en las templadas húmedas, con una característica muy relevante como la que se señala acá, para producir leche en base a pradera. Esta es una cosa que en el fondo nosotros debemos tener en cuenta y lograr. Ahora, siempre el objetivo importante para la producción de leche en praderas debe, ¿cierto?, lograr nosotros que nuestro
empleador o si nosotros mismos somos los propietarios, tengamos un fin que es lograr una retribución al sistema productivo, ¿ya? Está claro, jóvenes, que el mundo que vivimos y lo que necesitamos es que el que tiene un negocio gane recursos, gane plata. Por lo tanto, nuestras acciones tienen que ir orientadas a que el sistema sea rentable, ¿ya? Entonces, nuestro objetivo en la producción de leche a pradera en el sur de Chile no lo vamos a hacer porque están las praderas muy bonitas o porque los animales se llevan muy bien. Por más que exista la magia del sur, ¿ya? Obviamente el productor quiere recibir, ¿cierto?, una buena retribución a lo que invierte, a su trabajo, ¿ya?, a su esfuerzo que coloca día a día, y eso se traduzca, ¿cierto?, en una rentabilidad que para él sea adecuada. ¿Ok? Entonces, jóvenes, siempre tenemos que tener presente que cuando hagamos una acción en lo que es producción de leche, tiene que estar orientada a que tenga una retribución, ¿cierto?, también económica. ¿Ya? No es la única, pero sí tiene que tener una retribución económica, el sentido, en la globalidad de la rentabilidad del sistema lechero. Bien, nosotros normalmente teníamos, ¿cierto? Estas son las imágenes que les voy mostrando, son las mayoritarias de acá del sur. Estas son fotos de los experimentos que yo tengo. Ahí ustedes ven las vacas que están, ¿cierto? Uno que lo que busca es, en producción de leche, ¿cierto? Nosotros, una de las cosas claras que tenemos es que, dependiendo del sistema, va a ser la orientación para buscar el margen económico. Y claramente, ¿cierto?, en la región del Biobío al norte, el objetivo es maximizar la producción por individuo, ¿ya? Obviamente con bajos costos. Pero en el sur de Chile, donde el suelo, ¿cierto?, como ya dijimos, es competitivo desde el punto de vista del costo, la maximización, como el alimento que se produce, ¿cierto?, proviene de este suelo, es maximizar el resultado económico por unidad de superficie. Entonces, por eso que se busca que el margen económico sea por hectárea, ¿ya? Y eso es importante tener en cuenta. Acá con la doctora estábamos en el Congreso Sochipa y yo aproveché de tomar una foto, como ustedes pueden ver, a una presentación de un australiano, un sudamericano nacionalizado australiano, digamos, doctor García, presentó acá en Valdivia estos datos, donde dijo qué es lo que hace que los productores ganen más dinero, ¿cierto? ¿Qué es lo que conlleva la rentabilidad? Vemos que la producción de leche por hectárea es fundamental, la carga animal por hectárea, ¿cierto?, la carga animal, número de vacas por hectárea, ¿cierto?, relevante, y el costo de producción, que son los principales. ¿Ya? El precio pagado al productor tiene poca relevancia. ¿Por qué? Porque no depende de nosotros. Ustedes saben, los países, y ustedes habrán visto en la clase de estadística de producción de leche, nuestra participación en la globalidad de la producción de leche mundial es ínfima. Por lo tanto, no podemos manejar mucho. Lo que nos venga de afuera va a ser el precio. Si los precios son buenos, bienvenido. Pero si los precios son bajos, ¿cierto?, nuestro trabajo tiene que estar orientado a las variables que nosotros podemos manejar. Poner más animales en el campo, producir más leche por hectárea, bajar los costos de producción y obviamente también nunca olvidarse de una muy buena reposición, con mucho cuidado y con mucha productividad,
porque uno de los costos importantes, ¿cierto?, del sistema económico, que ahí se lo habrá, usted tiene un departamento muy bueno, de muchos colegas destacados en el área económica, que le habrán dicho, ¿cierto?, que el costo de reproducción es uno de los, de reposición es uno de los importantes dentro de este sistema. Ahora, ¿qué nos muestra esto, cierto? Ya mirado desde el punto de vista de los resultados propios que tiene la empresa Colum, ¿cierto? Nuestra cooperativa más importante de Chile, nuestra planta procesadora de leche más importante de Chile, la que más recepciona leche en el país, nos mostraba en esa época, ¿cierto?, que en 2018 también, que la utilidad por hectárea está asociado al costo del litro de leche, ¿ya? Y que costos baratos del litro de leche, hablemos que el costo del litro de leche, ¿cierto?, fácilmente puede ser un 50-60% del costo total de alimentación, ¿cierto?, con todo lo que significa. Por lo tanto, si un productor que le estén pagando 220 pesos el litro, como estamos acá, ¿cierto?, el costo le está costando a él 220, obviamente la utilidad va a ser cero. Está produciendo al mismo costo que le pagan, por lo tanto, salvo que tenga el bono Colum. Ustedes saben que la empresa Colum al final del año da un bono por participación a sus cooperados, que es una de las grandes, ¿cierto?, cualidad de una cooperativa, que no tiene fines de lucro, por lo tanto redistribuye las utilidades, y por lo tanto, a pesar de que él puede que no haya ganado nada, si el bono es bueno, ¿cierto?, puede cambiar la camioneta y tener una camioneta nueva todos los años, que atrás con un letrero que diga la agricultura está en crisis, pero la camioneta es nueva. Pero ese es el tema. Pero si uno baja los costos de producción, y particular uno lo puede hacer importantemente cuando maneja bien el sistema pastoril, puede irse hacia atrás, ¿cierto?, y va viendo que las utilidades por hectáreas empiezan a aumentar en forma relevante, y por lo tanto, además del bono, va a tener muy buena utilidad. Bien, eso. Entonces, como conclusión para este esquema, vemos cómo la pradera utilizada por hectárea, su calidad nutritiva de la pradera y los costos por vaca son factores claves que determinan el margen económico. Y la gracia, que está destacado hoy con color rojo fuerte, ¿cierto?, es que son factores intrapediales. Los podemos manejar nosotros, ¿ya? Y que los extrapediales no tenemos mucho injerencia y por lo tanto tenemos menor posibilidad de poder, ¿cierto?, lograr cosas importantes. Caracterización de la dieta de los sistemas productivos del sur de Chile, donde vemos lo siguiente, que la pradera, ¿cierto?, si pensamos en un ejemplo, la pradera puede constituir, ¿cierto?, en esta condición del sur, un 50%, y si esa pradera nosotros la conservamos, ya podemos pasar del 45 al 60, ¿cierto?, 66, 68, 70% de utilización mediante pradera fresca, ¿cierto?, cosechada por las vacas o en la manera de conservada. Y eso es muy relevante porque nos va acercando, ¿cierto?, a lo característico, que tampoco lo puse aquí como nota, como diapositiva, pero ustedes se acuerdan que si nosotros decimos que el costo de la pradera es 1, el costo de los forrajes conservados es 2, y el costo del concentrado es 4 hasta 6. Por lo tanto, ¿cierto?, en la medida que nos vamos hacia el 1, obviamente el costo de producir cada litro de leche es más barato. Bien, ahora, ¿qué pasa con el concentrado? El concentrado se ha visto que en general siempre está presente en cualquier, esto es un dato australiano, a mí solamente me quedo con la línea abajo, dice, la pradera utilizada por hectárea
de acuerdo al nivel de suplementación con concentrado, que es lo que es pareja, como ustedes pueden ver. O sea, podemos utilizar distintos niveles de concentrado, pero la utilización de la pradera es bastante pareja, ¿cierto? Está bastante promedio la pradera utilizada por hectárea. Y eso nos habla de lo siguiente, que cualquier sea el nivel de concentrado aportado por las vacas, la utilización de pradera es similar. Por lo tanto, tanto buenos manejadores de pradera, tanto buenos consumidores de pradera, tienen distintos niveles de suplementación con concentrado. O sea, en el fondo, el concentrado, la estrategia de uso desde el suplemento no hace que la gente sea mejor o menor consumidores de pradera en el sistema productivo que ellos tienen. ¿Ok? Entonces ahí nos habla que uno dice, la típica que escucha es que voy a utilizar concentrado de manera estratégica porque voy a mejorar la productividad y también voy a mejorar el consumo. No es tan cierto. Esto lo sacó, digamos así, como nosotros tenemos nuestro consorcio lechero. Los australianos tienen el Dairy Australia, los neozelandeses tienen el Dairy NZ, así que son estas agrupaciones tanto de administrativos, productores y empresarios que, ¿cierto?, analizan lo que ocurre en su país, desde el punto de vista lechero. Entonces, ¿por qué vale la pena hacer un esfuerzo para aumentar el consumo de pradera? Aquí está una pradera de otoño, para que ustedes puedan ver también, ¿cierto? Acá, este es otro ensayo, este es uno de otoño, ustedes lo pueden ver, los árboles no tienen, ¿cierto?, no tiene sus hojas atrás, la pradera es más corta, los animales están más peluditos, ¿cierto?, porque han estado en el invierno. ¿Por qué es importante? Esto lo señaló en un congreso, ¿cierto?, el profesor Dillon, que es el encargado, el jefe de producción de leche de Irlanda. Están de moda en nuestro tiempo ahora, muchas giras tecnológicas van a Irlanda, particularmente a la parte sur de Irlanda, donde está la estación experimental lechera, una de las más importantes del mundo, en Cork, Moore Park, que se llama. Él mostraba que en general, ¿cierto?, si la proporción de pradera en la dieta aumenta, como vemos acá en el esquema, ¿cierto?, el costo de producción disminuye. Entonces, los grandes extremos, ¿cierto?, son Nueva Zelanda y Australia, donde la proporción es 80 o más pradera en la dieta. Irlanda, alrededor de 70, y nosotros normalmente nos moveríamos en este caso. La aspiración de nosotros está entre 50 y 70, dependiendo del predio, pensando en el sur de Chile, ¿cierto? ¿Ah? Dentro, obviamente, proporción de pradera en la dieta, tanto cosechada por la vaca como con forraje conservado. Entonces, ¿qué es lo que nos va a ver? ¿Cierto? Que obviamente el producir leche en sistemas confinados, como el caso extremo de Estados Unidos y Canadá, ¿cierto?, son los más caros. Y ahí tenemos, ¿cierto?, unos sistemas mixtos, como son los sistemas pastoriles de Estados Unidos, de Dinamarca, de Alemania, Holanda, etcétera, que van avanzándose acá, más pastoriles y así sucesivamente. El costo del litro de leche, entonces vemos que existe una muy buena relación entre la proporción de uso de pradera en la dieta y el costo que tenga. Ya lo dijimos, ¿cierto? Sale más barato producir leche cuando se involucra una mayor participación, y por lo tanto la estrategia debe ser de nosotros maximizar también, ¿cierto?, el consumo de pradera. Entonces, y si la pradera utilizada, esto mirado desde el punto de vista de cuánto yo saco de la pradera, ¿cierto?, cuánto utilizo por los animales por hectárea, ya en la medida que aumento la pradera utilizada, ¿cierto? Acá colocan kilos de materia seca consumida por hectárea, acá abajo, ¿cierto?, en el eje X, y en el eje Y, ¿cierto?, el costo marginal, costo de producción por hectárea.
margen económico, digamos, este es el margen económico, lo que nos va quedando, es obviamente una línea que nos muestra que a medida que aumenta la pradera consumida por hectárea, aumenta el margen económico que nos va quedando. Por lo tanto, esta otra mirada, esta es una mirada, sigue siendo Australia, la isla azul, ¿cierto? Tasmania, y acá Nueva Zelanda con su Texel, ¿cierto? Nos dice que a mayor cantidad de pradera consumida, mayor es el margen económico por hectárea. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Entonces, el margen económico, existe una buena relación entre la cantidad de pradera consumida y el margen económico por hectárea. Y acá, ¿cierto? Uno de los australianos, el jefe de investigación de los neozelandeses, perdón, él es irlandés, pero vive en Nueva Zelanda. Él mostró acá en un congreso en 2015, en Osorno, que por cada kilo extra de tonelada de pradera utilizada, se reducen los costos de producción en 18 pesos por litro de leche. Y aumentan, ¿cierto?, los beneficios por hectárea. Por lo tanto, el mensaje que queda claro es que no solamente producimos más barato, sino que nos aumenta la utilidad por hectárea. Y entonces nuestro esfuerzo tiene que estar a eso. Pero bueno, eso es lo que es el mensaje y lo que hay que tener en mente, pero la palabra no es ¿cierto? No es maximizar, como dice ahí, sino que optimizar. ¿Por qué? Porque acá lo presentó Dillon de nuevo en ese mismo congreso, que mostró que a medida que aumenta el consumo de pradera por hectárea, aumenta la producción de leche, pero la eficiencia de utilización de la pradera disminuye. ¿Cierto? Que la miramos hacia acá. En otras palabras, si la vaca come poco o menos de lo que sería su máximo, nosotros hacemos un ajuste entre lo que ella comería individualmente y lo que comería por hectárea, lograríamos una mejor eficiencia del uso de pradera. Pero si nos centramos solamente en ella, vamos a ver que en el fondo la utilización de la pradera disminuye. ¿Ok? Y eso en forma, lo probamos acá en varios años, son 3 experimentos que probamos acá en Valdivia, en una tesis de una alumna de doctorado de agronomía, en la cual me tocó participar, Verónica Merino. Ella evaluó qué pasó con los 3 años y ofreciendo incluso cantidades distintas de oferta de pradera por vaca por día. O sea, uno, ¿cierto?, a ras de suelo le ofrece una cantidad de alimento a la vaca. No es que se los vaya a comer, sino que se los ofrece. Ahora, ¿por qué no se lo come todo? Porque en fondo siempre queda un residuo en la pradera y por lo tanto lo que come está sobre ese residuo. Y eso obviamente se va a afectar mucho si yo le ofrezco una gran cantidad, 30 kilos por decir algo, o si le ofrezco 17 kilos, que va a ser una cantidad bastante limitada. ¿Y qué es lo que vimos? Que en la medida que aumentábamos la oferta de pradera de 20 a 30, de 20 a 30 o de 17 a 25, la producción de leche en algunos no pasó nada, pero en otros, cuando fue importante, obviamente al aumentar, aumentó la producción de leche. ¿Ok? Pero lo más relevante es lo que se saca al final por hectárea, como hemos dicho, ¿cierto? Que cuando había poca pradera, o voy a decirlo de la misma manera, que al aumentar, ¿cierto?, la oferta por vaca, disminuye la cantidad producida por hectárea, disminuyó la cantidad producida por hectárea, disminuyó. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nosotros, dicho de otra manera, ¿cierto?, si bien la producción de leche baja al hacer que nosotros apretemos las vacas
meter más vacas dentro de la hectárea y por ende, ¿cierto?, le ofrecemos menos comida, baja el consumo, pero la producción por hectárea sube. Entonces siempre ahí uno busca un equilibrio entre producción por individuo, ¿ya? Es lo que quisiéramos, ¿cierto?, que ella produzca, sabiendo que tiene un potencial tal vez más alto, pero como yo al final tengo que sacarle provecho a mi campo, al número de hectáreas que tengo yo, ¿cierto?, es lo que tengo que tener una mayor cantidad de leche por hectárea. Y por ende, ¿cierto?, si yo meto más animales en esa hectárea, yo voy a tener una mayor cantidad de producción. Y eso fue interesante porque como lo vimos en varios años, quedó bastante establecido esos beneficios de apretar más las vacas, ¿cierto?, desde el punto de vista de comida y que quepan más y con ello aumentar la producción. Ahora, este es un clásico de una diapositiva clásica de uno de los colegas, ¿cierto?, que ustedes vieron ahí aparece, Baloki, que trabajamos juntos en estos años. Él es un agrónomo, especialista en praderas y manejo pastoreo, y que hemos hecho equipo de trabajo acá en el sur. Él definía dos cosas, ¿cierto? Que uno debe pasar, ¿cierto?, de un sistema en el cual tiene una cantidad de pasto producido a lograr, ¿cierto?, un consumo de pradera, ¿cierto?, para tener, como dice abajo, como consecuencia, un mayor margen económico por hectárea. Entonces, si una pradera mejorada, permanente, es de baja producción, puede que ella tenga, ¿cierto?, una producción de 6.000 kilos de materia. Si nosotros hacemos que las vacas consuman un 70%, nos da alrededor de 4.000 kilos de materia seca en pradera. Ahora bien, esta no es, por favor, no quiero que la miren horizontalmente, sino que lo miren incluso lateral. Entonces, si nosotros pasamos en primer lugar, aumentamos la producción por hectárea. Vámonos por la producción por hectárea en primer lugar. Si aumentamos de baja, media o alta, vamos a tener más kilos ¿cierto?, de materia seca producida al año, ¿cierto? Y ahí estamos bien lejos de las famosas praderas naturales, ¿cierto?, con 3.000 a 5.000 kilos. Pero también tenemos posibilidad de tener eficiencia de utilización, ¿cierto?, que puede ir de 70 hasta 80% de utilización. Y lo cual, ¿cierto?, nos da distintas posibilidades de consumo. Esta de 14.000,70 va a ser distinta de la 14.000,80. Por lo tanto, si estamos con una pradera de alta producción, que hacemos que se consuma un 80% de ella, da, ¿cierto?, alrededor de 11.000 kilos de materia seca, de materia seca consumible por hectárea. Por lo tanto, si una vaca de alrededor de 6.000 litros de producción le damos a esta pradera y con esta eficiencia, ¿cierto?, ya estaríamos cerca de 2 vacas por hectárea, y lo que decíamos, ¿cierto?, que 1 kilo de pasto es 1 kilo de leche. Pero además de eso, si le agregamos forraje suplementario o si le agregamos concentrado, vamos a poder subir, ¿cierto?, de las 2 vacas por hectárea. Entonces, no es raro, por ejemplo, acá en el caso de Valdivia, en nuestra estación experimental, que es una unidad académica ahora, ¿cierto?, nosotros tenemos la suerte de que las vacas, digamos, ¿cierto?, tenemos producciones de alrededor de 14.000 kilos. Y si las manejamos con esa eficiencia y damos más el otro alimento suplementario, podemos lograr las 2,3 vacas por hectárea que normalmente nosotros tenemos en el campo, para poder hacer, ¿cierto?, producir aproximadamente 1.000.000 de litros, 1.100.000 litros que producimos al año. Y con eso obviamente pagamos los costos de poder tener una estación experimental que sea para docencia en primer lugar, acuérdense, lo más importante es la docencia, lo dice el profesor Hervé, que no sé si lo habrán conocido ustedes, y lo segundo, ¿cierto?, la investigación, la vinculación con el medio y la extensión. Ahora las praderas de qué calidad, ¿cierto? Yo he estado
Vamos a ir avanzando un poco más rápido. Pradera de calidad es que tenga valor nutritivo y que tenga la habilidad de la dieta de satisfacer las necesidades de la vaca. Entonces, importante que la calidad de la pradera, ¿cierto? Si nosotros ya tenemos una pradera, la miramos, resulta de la mezcla de las especies y de la morfología de esta. Y si nosotros la miramos, va a ir de mejor a menor en la mirada vertical, donde obviamente en la parte superior tenemos principalmente las hojas, y después, ¿cierto? Si vamos profundizando en la planta, vamos a encontrar los pseudotallos y tallos, y donde obviamente disminuye el valor. Y la mezcla permite, ¿cierto?, que especies que estén en distintos estados fisiológicos, fenológicos, de edad, digamos, ¿cierto?, hagan una mezcla interesante desde el punto de vista de los aportes de nutrientes. Y por otro lado, esta calidad, ¿cierto?, que va a ser relevante, va a depender, ¿cierto?, va a ser influenciada por condiciones climáticas, por el manejo que nosotros hagamos agronómico y por el manejo del pastoreo. Entonces, los componentes que mayor, ¿cierto?, y esto lo que ustedes ya manejan, más de nutrición, pero es importante seguirlo recargando, es que buscamos, ¿cierto?, que nuestras praderas se encuentren en un estado vegetativo que permita, ¿cierto?, que la digestibilidad sea alta, y en particular la digestibilidad de la fibra detergente neutro, que nos permita sacar nutrientes de la fibra detergente neutro y sumarlo, ¿cierto?, al contenido celular, que es obviamente por excelencia el aportador de nutrientes de rápida disposición y muy digestible, pero que queremos, ¿cierto?, como el animal consume fibra, queremos que también sea un gran aporte de este constituyente de la planta, que además es muy relevante, digamos, ¿cierto? Eso mismo hace que, por ejemplo, la presencia de material muerto determina mucho la calidad de la pradera que nosotros estemos viendo. Y va a explicarlo tanto en primavera como en otoño. Son valores, ¿cierto?, que no es necesario que los tengamos 100%, pero explicar mucho de la calidad, cuánto material muerto tengamos en la pradera. Por eso que es súper importante manejos de pastoreo como manejos agronómicos que permitan, ¿cierto?, no acumular material muerto en la pradera, porque por un lado la calidad, como dice aquí, va a ser muy afectada, bajando la digestibilidad, en otras palabras, el aporte nutricional que va a tener esa pradera, y también el aporte, digamos, desde el punto de vista de la... la sobrevida de la planta. ¿Por qué? Porque si yo acumulo material muerto en la base de la planta, yo voy a estar en contra, ¿cierto?, del macollamiento o el crecimiento, la intersección de luz o la emergencia de nuevas plantas, ¿ya? Y por lo tanto, la persistencia de la pradera yo la voy a estar en el fondo comprometiendo. ¿Ok? También es importante el valor nutritivo en la proporción de leguminosa y maleza de baja palatabilidad, y la pusimos de maleza de baja palatabilidad, jóvenes. ¿Por qué? Porque por los últimos años, todo esto que nosotros llamábamos maleza, como el famoso, ¿cierto?, siete venas, llantén, que llamábamos malezas de hoja ancha, ahora, ¿cierto?, están siendo miradas de forma muy interesante. Una es porque tienen un aporte nutricional muy interesante, y bien manejadas pueden producir mucho las malezas, ¿ya? Pero por otro lado, tienen ciertos principios que ayudan al mejoramiento de la digestión por la vaca, ¿cierto? Y incluso mejoran condiciones sanitarias de estos animales, que permiten, ¿cierto?, ser mirada no ya como
elementos de descarte, sino que como una alternativa vegetativa para producción. La presencia de leguminosas, ¿cierto? Que es bastante común, ¿cierto? Lo decimos en nuestras praderas, y era típico pensar en las praderas de la Araucanía al norte, ¿cierto? En la región del Biobío, región de Ñuble, las praderas mixtas de gramínea, leguminosa, típica, vallica, chor blanco, muy típica de pradera, ¿cierto? Hacían una muy buena relación, habían una muy buena relación con la presencia de la fibra y por lo tanto el valor nutritivo. Como tenían distintos, no estaban al mismo tiempo en el estado fisiológico, permitía, ¿cierto?, una mezcla muy interesante para mejorar la composición y por lo tanto el valor nutritivo. Ahora, la pradera varía mucho, fuertemente a través del año, en todos sus componentes en general. El único que no lo hace mucho es en general en las cenizas totales, ¿cierto? Pero el resto sí varía mucho, y lo que la vaca quiere es que no haya mucha variabilidad. Por lo tanto, uno debiera optar hacia un óptimo para lograr, ¿cierto?, una maximización, una optimización del consumo voluntario, ¿cierto? Maximizar cuando haya mucha pradera y restringir cuando haya poca, por lo tanto es optimizar. Y es por eso que uno, ¿cierto?, los valores, que aquí uno los tomamos, los adaptamos, este es el lado derecho, que son una sugerencia que hemos tratado de imponer acá, que dice que la materia seca no debería ser menor a un 18%, la proteína cruda también no muy alta, por todo lo que le han enseñado en nutrición, ¿cierto?, lo que significa un exceso de proteína, aparte del costo. La energía metabolizable, requisito, ¿cierto?, principal para la producción de leche, y también, ¿cierto?, las concentraciones de fibra detergente neutro, importantes por el consumo, pero también importante en su estado fenológico, que puede significar, ¿cierto?, para lograr una productividad. ¿Qué todo esto conlleva a qué cosa? A que la variación posible en el consumo sea hasta de 3 a 4 kilos, dependiendo, ¿cierto?, de lo que hemos conversado anteriormente en esta composición. Eso lleva a que si el consumo es 3 a 4, el doble podría ser desde el punto de vista de la producción de leche, y lo que podríamos lograr con estos grandes cambios en la densidad energética, densidad nutricional de la pradera. Y por lo tanto nos puede hacer que el potencial de producción de leche varíe mucho. En los rangos que nosotros decimos, ¿cierto? Leche potencial de 10 litros, 30 litros con pradera. Entonces, es un tema muy relevante el aspecto de la composición nutricional, porque, ¿cierto?, no solamente afecta el consumo, sino que el potencial que tenga la vaca para producir de leche y lo que nos muestra en el día a día, ¿cierto?, que es muy relevante. Esto mirado, jóvenes, al tema de la estacionalidad que tenemos nosotros en nuestro país, donde obviamente la mayor producción la tenemos en primavera, luego tenemos un nuevo pic de producción en el otoño, ¿cierto?, si es que llueve, ¿cierto?, temprano, o si no pasamos por un verano seco, que es lo que hemos estado viendo en los últimos años, que se han hecho más agudos, y generando, ¿cierto?, una condición extrema de verano como una condición extrema de invierno. Lo que conlleva a que en esta diapositiva tengamos, ¿cierto?, dependiendo de donde ubicamos nuestras praderas, ¿cierto?, de las mismas permanentes, pero ya ubicadas en el valle, en la precordillera, tanto andina como de la costa o en suelo ñadi, vamos a tener distintas tasas de crecimiento a través del año y por estación, lo que nos va a permitir, ¿cierto?, orientar, ¿cierto?, la cantidad producida por hectárea
y ajustarnos mejor en nuestro balance, balance forrajero, ¿cierto? Y nuestras posibilidades alimenticias a través del tiempo. También tenemos que la composición mineral también va a ejercer sus efectos, ¿cierto? Datos tomados del colega Klein, ¿cierto? Un asesor de allá del sur, para ciertos requisitos de producción de leche de 25 litros al día. Estos son los aportes, lo que requieren, y comparado con lo que tenemos tanto en primavera como en verano, donde obviamente vemos que en general pasar de la primavera hacia el verano, por pasar de un estado vegetativo a uno reproductivo, los componentes nutricionales, en este caso minerales, tanto macro como micro, disminuyen, que es lo que estamos diciendo acá. ¿Cuánto el consumo de pradera por hectárea en Chile? Gran variabilidad, tan poco como esto del consorcio lechero, que lo tomó de algunos predios que estaban bajo control. 3.000 kilos, en el lado izquierdo, ¿cierto? Vemos acá 3.000 kilos de materia seca por hectárea, hasta los máximos, ¿cierto? De alrededor de 10.000 kilos por hectárea. Con un promedio entre 5.000, casi 6.000 kilos de materia seca por hectárea. Entonces, si nos recordamos de lo que es la eficiencia de utilización y de la cantidad producida en el esquema de Baloqui, ¿cierto? Hay mucho todavía por hacer, porque nosotros, ojalá, ¿cierto? Si subiéramos solamente este valor promedio al valor que tenemos como máximo al día de hoy, ¿cierto? Que también estaría lejos de nuestro potencial. Pero si subiéramos eso, estaríamos casi diciendo que podemos duplicar la productividad o el número de vacas en nuestro país en la misma superficie, ¿cierto? Y manteniendo la productividad. Pero si nosotros podemos ponerle el doble de vacas, ¿cierto? Vamos a aumentar la cantidad de leche producida a nivel tanto por unidad animal, y como también podríamos hacerlo desde el punto de vista de la producción total del país. ¿Por qué, digamos, esto ocurre? Porque hay ineficiencia en el sistema. Yo quiero que ustedes se queden con esto claro. Nosotros, sabiendo que hay un potencial, ¿cierto? La ineficiencia máxima nos hacen lograr un consumo de pradera que sea poco menos que una pradera natural, de 3 a 7 toneladas. ¿Ya? Que nos estarían diciendo nosotros un golpe para Chile fuerte. Ustedes están casi consumiéndose lo que produce una pradera natural. ¿Ya? Pero el potencial es muy grande. Entonces ahí hay aspectos que generan ineficiencia, como el sobrepastoreo, la asignación, uso de la fertilización, el agua, lograr que se coman, ¿cierto? Eficiencia de utilización, como ya lo vimos. Hay una ineficiencia tremenda. Por lo tanto, si nosotros lo llevamos a esto en un rendimiento mínimo de 3 a 5 toneladas de materia seca por hectárea, nuestro potencial es pasar a la foto que está abajo, ¿cierto? Y es llegar a 18 toneladas por hectárea, ¿cierto? Estamos viendo la foto de abajo, qué es lo que debería ser lo de arriba, qué es lo que es lo de arriba, versus lo que debiéramos tener nosotros abajo. En otras palabras, pasar de media vaca por hectárea a cerca de 2,5 vacas por hectárea en un mismo terreno, pero tenemos que lograr, ¿cierto?, sobrellevar todas esas ineficiencias y corregirlas para lograr tener una productividad. Hablábamos que el suelo, si bien el suelo es un tema relevante para el sur de Chile por el costo, por el acceso, ¿cierto?, y que se destaca en otros países, ciertos lecheros, como que el suelo chileno todavía presenta un alto posibilidad de ser comprado, y por eso tenemos también extranjeros produciendo leche en Chile. Presenta algunas condiciones que limitan
nuestra productividad, ¿cierto? El suelo es el sostén que mantiene la planta, ¿cierto? ¿Ya? Pero a la vez tenemos que mirarlo desde el punto de vista del aportador de nutrientes. Y si bien las condiciones en general son buenas, porque los suelos del sur de Chile como son suelos volcánicos, son suelos de mucho chumado, mucha materia orgánica, pero producto de lo mismo, tienen muy bajo fósforo disponible, no fósforo total, el que está disponible para las plantas, para todos los procesos metabólicos de la planta, su crecimiento, su vida, ¿cierto? Tienen bajo pH, alto aluminio y una suma de bases baja también, o sea, por baja concentración de positivas, ¿cierto? Elementos positivos, ¿cierto? Que le dan esa suma de bases. Donde aquí vemos que, por ejemplo, solamente para mostrar, ¿cierto? Según el consorcio lechero, se ha dicho que una pradera para que produzca esos 12.000, 14.000 kilos de materia seca por hectárea, al menos debiese tener una concentración de fósforo, bueno, ppm, partes por millón, ¿cierto?, de fósforo Olsen, de 12, ¿ya? Ese es un valor que uno, ¿cierto?, debería tener. Por eso que Chile, por ejemplo, tiene el sistema de mejoramiento de suelos degradados, y uno de esos es, ¿cierto?, subsidiar el aporte de fósforo para subir los niveles de fósforo. Y en las lecherías, digamos, registradas por el consorcio lechero, ¿cierto?, los productores tecnificados, solamente un 68% está bajo 12, el resto todos están sobre 12, en cambio los pequeños productores, ¿cierto?, tienen una mayor cantidad de suelos con bajos niveles de fósforo. Y obviamente el subsidio del gobierno va obviamente orientado a los pequeños productores para mejorar esa condición y hacer que obviamente tengan menos niveles de fósforo. El pH no pasa tanto, los pH son más parejos, hay más acceso, ¿cierto?, a algo que es típico para mejorar pH, que es el encalado, la aplicación de cal, ¿cierto?, en el suelo para mejorar, ¿cierto?, las condiciones de pH, porque obviamente un pH sobre 5,8 es un pH adecuado para el crecimiento de las plantas. Y la fertilización, acá tenemos fertilización en temporada, donde vemos que en parcelas acá de estudio dentro de la universidad, vemos que sin fertilización, los mismos años, la misma pradera produce alrededor de 6.000 kilos de materia seca por hectárea por año. En cambio, la pradera fertilizada, dependiendo del año, ¿cierto?, pero en general pueden subir desde 12.000 hasta 15.000 kilos de materia seca por hectárea por año. Las plagas son muy relevantes, son plagas, ¿cierto? El gusano blanco, solamente para nombrarlas, ¿cierto? Gusano blanco, gusano, la cuncurilla negra, ¿cierto?, que atacan, ¿cierto? Y que ¿qué es lo que hacen, ¿cierto? Van generando esos daños en la pradera, van haciéndola más rala, van haciéndola más que disminuya su producción, producto de el ataque y el consumo de las raíces, y por lo tanto van matando las plantas. Y por otro lado, que es algo que ya no estamos afectando mucho últimamente, este es un dato último que me pasó un colega Calvache, ¿cierto?, que hizo su doctorado acá, que muestra que si bien nuestras praderas tenemos todas estas grandes limitaciones, ¿cierto?, que decíamos, uno, en el invierno crecían poco, ¿ya?, y en el verano crecen poco. La razón, en el verano, si ustedes ven acá el tema del agua, ¿cierto?, que es lo que vemos, ¿cierto?, los milímetros de agua caídos mensualmente versus el promedio de temperatura, donde vemos que máximo y mínimo, ¿cierto? Vemos que en el caso del verano el problema es el agua. Aquí vemos ¿cierto?, el gráfico de barras, el agua. Miren cómo aumenta, ¿cierto?, en el invierno, gran cantidad,
pero después de septiembre empieza a disminuir, bueno, un octubre más producido y después empieza a bajar hasta que ¿cierto? En enero o en febrero podría ser incluso menor que 50 milímetros al mes. Un riego normalmente, jóvenes, como para hacer que la planta crezca, debiese ser por lo menos, puede que me equivoque, pero alrededor unos 20 a 25 milímetros de agua tienen que estar en el suelo para tener un buen riego efectivo. Por lo tanto, imagínense ustedes, si cae menos que 20, no alcanzaría ni para un riego. Y lo que ha pasado últimamente, jóvenes, es que ni siquiera cae 1 milímetro de agua ni en enero, ni en febrero, ni en marzo. ¿Ya? Y por lo tanto tenemos el problema del agua. En cambio, en el invierno, ¿cuál es el problema? En el invierno tenemos harta agua, pero no tenemos temperatura. Entonces vemos que ahí no generamos, ¿cierto?, estas condiciones que hacen que el déficit invernal sea por temperatura y el déficit de verano sea por falta de agua. También quiero asumir que, ¿cierto?, como los veranos que nosotros hemos estado viviendo últimamente, también estamos con un estrés térmico. Está sobrepasando la temperatura adecuada para el crecimiento de las plantas. Por ende, ¿cierto?, también ese va a ser un factor negativo. Entonces el clima, como dice ahí, déficit hídrico en verano y baja temperatura en invierno. Soluciones, el riego, ¿cierto? ¿Y qué es lo que vemos con el riego? En el caso de un sector de riego, podemos ver que, ¿cierto?, dependiendo de los distintos predios, tenemos distintos niveles productivos, pero si cuando comparamos dentro de un mismo predio, la Rayán o el Pivote 3, ¿cierto?, entre secano, sin riego, versus riego, vemos que las diferencias son importantes. Se habla que puede ser casi un 50%, 40% de mayor productividad cuando pasamos de secano a riego. Rubén, perdón. Sí, perdón. Una consulta. Pasar a riego en el sur es un tema porque en general la zona hasta tiempo no muy atrás de alguna manera se abastecía bien con el riego de lluvia y con una sequía de verano que era relativamente corta, que habitualmente era del mes de enero. Hoy día estamos con sequías más prolongadas, con estrés térmico, en fin, todo derivado aparentemente de todo este asunto de calentamiento global. ¿Qué significa pasar en riego en términos de valor? ¿Cuáles son los sistemas de riego? Porque a diferencia de la zona central, aquí tenemos canales, el sistema estaba como, siempre se pensó en una zona de riego, pero no así la zona sur. ¿Qué implica meterse en el ámbito del riego en términos de infraestructura y costo, valor? Ya, es un tema bien complicado, doctora, esa es la pregunta. Sí, obviamente el riego se pensó hasta la región de la Araucanía y es por eso que en el fondo tenemos canales. Es un tema que tiene que tocarse, yo creo que incluso en la nueva constitución va a tener que ser tocado, de qué manera, ¿cierto?, tenemos más acceso al agua y que obviamente, aunque hay que tratar de aumentar la disposición de agua y que esta agua no se pierda, ¿cierto?, que no termine en el mar, y por lo tanto nosotros podemos tratar de dirigirla hacia zonas como, ¿cierto?, del sur hacia acá, donde obviamente canales que permitan, ¿cierto?, utilizar esa agua. Ahora bien, mientras eso no exista, porque obviamente uno lo ve acá en el sur y lo ve en el norte, ¿cierto? Como en invierno boliviano el agua toda pasa por el río, viene el aluvión y termina en el mar, y ¿por qué alguien no la recogió, digamos? ¿Cierto? Y bueno, es una de las consultas válidas que nos hacemos, ¿cierto?, en el fondo en general, por qué se pierde tanta agua, digamos, y no se retiene. Pero pensando en eso, que no lo tenemos, ¿cierto?, esa posibilidad de almacenar esa agua que nos cae de la lluvia en épocas lluviosas y guardarla para las épocas críticas, lo que normalmente se hace es hacer pozos profundos en los cuales se saca agua. Entonces tenemos estos tipos pivotes, ¿cierto?, que mostrábamos en la foto anterior,
y que van, ¿cierto?, avanzando y van regando las praderas, asumiendo, ¿cierto?, una cierta cantidad de agua que está cayendo en esta nube de agua que está cayendo para ir regando. Y por el otro lado estaba en la foto inicial que tengo yo, ¿cierto?, la mía, que aparece, ¿cierto?, que están estos regadores, como regadores domésticos, que también vienen, ¿cierto?, donde se toma el agua y se lleva hacia la... se lleva el agua, se trae del pozo, ¿cierto?, y se lleva a estos regadores. Ahora, el tema del costo es muy variable, y los que hacen los estudios económicos en el fondo señalan que la cuantificación real de esto es muy difícil en estos momentos, porque en primer lugar se topan con años que a veces no son malos desde el punto de vista de riego, y el riego no tiene un efecto en la producción mayoritariamente. Porque aquí hay dos costos que hay que tener en cuenta. Uno, por eso puse la foto, fondo, que en la zona de, ¿cierto?, esto es típico en la región que yo vengo, en Ñuble, están todos regando los cultivos de esa manera, ¿cierto? Pero eso tiene un tremendo costo. Esa pura línea que está ahí debe costar más de 15 millones de pesos, una cosa así. Más todo el gasto operativo que tiene eso, hace fácilmente que haya que pagar ese costo con la materia seca producida. Entonces, si es un año que es seco y esto permitió una producción que a lo mejor fue de un 30, un 40, un 50% ya en el año, ¿cierto? Porque estuvo parado, a lo mejor el crecimiento paró en diciembre y no comenzó solamente en marzo, fines de marzo, ya lo logra. Entonces, por lo tanto, ahí, ¿cierto?, el suple de materia seca que se logra en la pradera, ¿cierto?, compensa los costos operacionales y amortiza el costo inicial de compra de los equipos. Pero en años normales eso no se nota mucho, entonces por lo tanto no se alcanza a pagar, a lo mejor se paga el costo operacional, pero no se paga el costo fijo de la compra de los materiales. La otra cosa que no se considera y que ahora se está haciendo, según lo que me contaban a mí, es que no se ha tomado en cuenta dentro de la evaluación económica la persistencia de las praderas. ¿Eso qué significa? Que en el fondo una pradera que pasa 3 meses, ¿cierto?, seca, llámese enero, febrero y marzo, esa pradera tiene una tremenda mortalidad de plantas y son muy atacadas en general por malezas, ¿cierto?, porque empiezan esas praderas a encontrarse ralas y empiezan a ser invadidas por malezas, pero también el pastoreo, ¿cierto?, con las praderas que están muy secas, cuando el animal toma el bocado, ¿cierto?, con la lengua, lo que hace es retira y arranca muchas plantas. Entonces hay un tremendo daño. Y creo que esa parte no ha sido considerada todavía en la longevidad de la pradera. Entonces, valores hay que, como se dice, ¿cierto?, hay que meter en la balanza muy bien. Y también creo que hay que meter en la balanza el sistema productivo que se tenga. Porque si tenemos un sistema permanente, que es el típico, ¿cierto?, apariciones todo el año en el sur de Chile, que en general es bien común, ¿cierto? El estacional el de primavera está haciendo un 30% más o menos. Esta posibilidad de tener vacas que están al inicio de lactancia en periodo de diciembre, enero, febrero, marzo, abril, obviamente van a requerir, ¿cierto?, un aporte de materia seca base importante. Entonces, por lo tanto, ahí también tiene un efecto súper relevante, ¿ya? Que también hay que tomar en cuenta. Pero si yo, por ejemplo, tengo un sistema estacional que produzco en primavera, pero sé que me va a venir el verano, y pues tengo la alternativa de tener un cultivo suplementario, por ejemplo, para enero, para febrero, puedo poner nabos, puedo poner raps, puedo tener un ensilaje hecho de cualquiera de las otras cosas que podemos conversar más adelante. Nos encontramos que obviamente no voy a pagar el costo del riego. Entonces todavía está un tema muy relevante acá, de mucho estudio, de mucho análisis,
pero, por ejemplo, los resultados que presentaron el año pasado nuestros colegas fue, como ya les decía, entre un 30 a un 45% de mayor productividad. Entonces eso hay que multiplicarlo por el kilo de materia seca, eso 30-40% más de materia seca por peso, y después llevarlos por hectárea y el número de hectáreas que se puede hacer, digamos. Entonces, no es fácil, doctora, llegar a la conclusión. Creo que ahí los economistas tienen que seguir haciendo un esfuerzo de clarificarnos, ¿cierto?, a los que estamos en la producción de leche para realmente optimizar. Ahora bien, los ecologistas señalan que esto está para quedarse, por lo menos por los próximos años, y es más probable que tengamos sequías permanentes de verano, y lo cual, ¿no es cierto?, podría ser muy valorable poder, ¿cierto?, disponer de esta tecnología. Esa es mi respuesta, amplia, pero no le puedo decir el precio. No, no, está bien, gracias. No, que valía la pena hacer la reflexión por lo que implica instalar ese tipo de sistemas de riego. Así es. Pero lo estamos viendo cada día más, ¿eh? Lo estamos viendo fuertemente, incluso ya cerca de Valdivia, donde Valdivia tenemos una condición que la universidad está ubicada en la cordillera de la costa. Usted que la conoce, doctora, sabe que en el verano, ¿cierto?, acá es muy fuerte, y si nos vamos 50 kilómetros hacia el centro, no es tan grave como es acá. Pero aquí productores que están en el sector, por ejemplo, de Mafi, el sector de Payacos, San José de la Mariquina, obviamente están utilizando el riego. Y como ha habido una cierta cultura de que los cultivos, ¿cierto?, los arándanos, ¿cierto?, los berries en general, los cerezos están siendo regados, también como que la gente ya está viendo que esto no es tan complicado y que por lo tanto, por lo menos, algunas de las praderas, aunque sean las artificiales, esas rellémoslas, porque así nos aseguramos que me sobreviven más y me aumenta la productividad. Entonces, yo puedo, con esta diapositiva que vamos a ir terminando esta sección de la primera parte de la mañana, que deben estar cansados ya, logramos, ¿cierto?, pasar de una situación actual, ¿cierto?, a un objetivo. Y como estamos viviendo acá en Chile, y algo que a lo mejor que creo que es bueno señalarlo, porque siempre se compara Chile con Nueva Zelanda, perdón. En Nueva Zelanda tienen una característica muy particular las condiciones climáticas, ¿ya? Y particular la isla sur, donde el agua, que no es mucha el agua, que son como 800, no es la isla sur, la isla sur cae igual que acá en Valdivia o más incluso, más al sur. Pero en general, en el sector lechero, tanto de la isla norte como de la isla sur, el agua es muy democrática para caer, ¿cierto? Cae todos los meses casi igual, ¿ya? Por lo tanto, se habla de entre 800, 1200, dependiendo de la zona donde nos ubiquemos, de agua, que no es mucha, porque eso era más o menos como de Temuco, una cosa así. Pero si cae dividido por 12, son como los 50 milímetros mensuales. ¿Y eso qué hace? Son 2 riegos buenos. Y 2 riegos buenos hacen que en el fondo tengamos pasto todo el año. Y como los inviernos son menos graves que los de acá, porque tienen más influencia marítima que lo que tenemos nosotros, desde el punto de vista, ¿cierto?, como islas, como Chiloé, digamos, ¿cierto?, o la isla de Irlanda, que tampoco tiene influencia marítima fuerte, casi no neva en Irlanda, pero si ustedes se van a Inglaterra, a la parte este de Inglaterra, ¿cierto?, o se van a Francia, o se van al norte de Alemania, o Dinamarca, está todo nevado en invierno, obviamente hacen que haya producción de pasto. Entonces, para terminar con esto, si nuestros objetivos son 18, que es lo que nosotros pensamos que podemos lograr acá y que hecho se ha medido, ¿qué es lo que me mandaron ahí arriba? Hay un chat, hay varios chats, soy muy malo para los chats, ¿por qué no me hablan? Hijo, ya termináis, vamos al recreo, último, ya, vamos al recreo, sí, yo también quiero el recreo. Entonces, tenemos acciones.
el manejo más la fertilización nos conlleva a un aumento más potente. O sea, si ustedes le preguntan qué es lo que es más potente para aumentar la productividad, jóvenes, es manejo y fertilización. Después, incorporemos especies nuevas, ¿cierto? Veamos estas especies que lo hacen súper bien en el país, incorporémosla a mi campo. Y ya después, cuando yo tengo los 14.000 toneladas de materia seca, 14 toneladas, perdón, 14.000 kilos de materia seca por hectárea por año, y quiero irme a los 18 o a los 20, empecemos recién en el riego. ¿Ok? Entonces, ahí están los manejos. Entonces, ustedes vayan por lo primero. Manejemos el campo, controlemos las malezas, las plagas, apliquemos fertilización, incorporemos especies y por último, reguemos. Para que vean ustedes que la pregunta de la doctora al final generó, ¿cierto?, que es la decisión más nueva de ahora, ¿cierto?, y la más difícil, porque es solamente pasar en los últimos niveles. Muy bien, jóvenes. Doctora, usted, yo ya dejo de presentar. Ok, gracias.